Efectivamente, el tema de la violencia obstétrica es un tema bastante serio en nuestro país y que quizás no ha sido abordado por los medios de comunicación de una manera un poco más detallada y más seria. Y desde la academia nosotros sí queremos aquí en Desde la U abordarlo con nuestros especialistas y por eso tengo hoy con nosotros a la profesora asociada Gabriela Arguedas. Gabriela, bienvenida desde la U. Muchas gracias. Gabriela es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y también profesora acá en Filosofía en nuestra universidad, así que tiene una combinación interesante como para hablar de este tema. Gabriela, para que le quede claro a nuestro público, tanto hombres como mujeres, ¿qué es violencia obstétrica? Bueno, la violencia obstétrica que se puede manifestar tanto en modo físico como psicológico y tiene también otra variedad de expresiones, es un ejercicio de irrespeto a la voluntad de las mujeres y es un ejercicio también de neutralizar la forma en que una mujer quiere poder desarrollar su proceso de gestación, de parto y posparto. Entonces es muy importante saber que quien ejerce violencia obstétrica es aquella persona que está proveyendo un servicio de salud, porque la violencia obstétrica sucede en el contexto de la atención sanitaria, de la demanda de salud durante el periodo del embarazo, durante el parto y también durante el posparto. Inclusive, para que a nuestro público le quede más claro todavía, yo voy a reproducir algo que yo sé que sucede porque para hablar de este tema investigué un poco con mis amistades, con las mujeres. Frases como, aguante chiquita, para abrir las piernas no lo pensó. Sí. No sea cobarde, aguante, si eso no duele. Estas son solo algunas de las expresiones que mucho personal, enfermeros, médicos, que atienden el parto, sobre todo en ese momento, o el posparto, utilizan a veces con las mujeres. En efecto, esa es una de las expresiones más comunes con las que la mayoría de las mujeres está de alguna manera familiarizada, que sucede durante el periodo del parto en el contexto hospitalario. Es una forma de violencia obstétrica de orden emocional o psicológico, pero también hay formas de violencia obstétrica física. Por ejemplo, que se realice un procedimiento sin consentimiento, que se haga, por ejemplo, separación de membranas sin obtener el consentimiento informado de la mujer que va a dar a luz próximamente. En fin, hay una variedad de conductas que son muy problemáticas. Perdón que te interrumpa, incluso el hecho de que inmediatamente que el bebé ha nacido pueda la mujer tenerlo consigo, incluso amamantarlo en esos primeros instantes que son básicos en el desarrollo futuro del niño. Sí. Incluso hay personal médico que no lo permite. Ahí lo que hay que decir es que si no hay ninguna razón de orden médico seria para impedir esos primeros momentos de apego, entonces no existe ninguna para impedirlo, ¿verdad? Pero muchas veces son cuestiones arbitrarias o de procedimiento. Hay que entender que los procedimientos pues son una guía para actuar bien técnica y éticamente, pero no constituyen pues un amarre absoluto. Hay flexibilidad que se tendría que dar para atender cuáles son los deseos de una mujer en el periodo, ¿verdad?, del parto, por ejemplo, o en el momento que acaba de nacer la criatura. En fin, hay una serie de posibilidades, pero además lo que hay que entender es que es un derecho de las mujeres que el sistema de salud se adapte a sus necesidades y a sus deseos y no a la inversa, no que la mujer que es paciente del servicio de ginecobstetricia se adapte a las necesidades de los profesionales en salud o de la institución. Eso es un cambio cultural que hay que dar. Estamos hablando de derechos humanos en primera instancia, ¿verdad? En efecto. Y en esta relación vemos el asunto de lo que es violentar esos derechos que la mujer tiene en esa coyuntura tan particular que es la gestación, el parto y el posparto. Exacto. Pero antes de irnos, Gabriela, a mí me preocupa algo. El personal de salud, ya sea en lo privado o en lo público, son quienes los actores de esta violencia o de este poder obstétrico. Sobre todo. ¿Qué está haciendo la academia al respecto? Bueno, es muy importante esa pregunta y podemos decir que estamos actuando en dos vertientes diferentes. Una es hacer investigación sobre violencia obstétrica, para entender de dónde viene. Ahí es donde yo acuño el término poder obstétrico para explicar por qué emerge la violencia obstétrica y que no nos quedemos con una falsa sensación de que se debe a gente que está de mal humor o a gente que, no sé, profesionales que son malas personas o que son desconsiderados o que es un problema de calidez, como dice la caja. No, es un problema de ejercicio de poder
que mezcla la cultura patriarcal y la cultura médico-disciplinaria, ¿verdad? Como lo dice Michel Foucault. Eso es un poco complejo, pero es para explicar que hay una razón de peso histórico y cultural para que la violencia obstétrica emerja. Eso es una parte. Y la otra parte que tenemos que hacer, y en donde estamos comenzando a trabajar, es en la formación de estudiantes de las ciencias de la salud, una formación ética que incorpore tanto la perspectiva de género como la perspectiva de derechos humanos. Si eso no se incluye en la malla curricular de las diferentes carreras de las ciencias de la salud, podemos formar a gente muy bien en términos científicos y técnicos, pero estamos fallando todavía en entender que tenemos que formar un profesional que es íntegro, en el sentido que es un profesional humanista, ¿verdad? Un profesional que sabe cómo integrar también lo que tiene que ver con derechos humanos y lo que tiene que ver con género en la práctica cotidiana. El tema a mí me interesa en lo particular, de verdad, porque estamos hablando precisamente de eso, de derechos humanos, y quisiera dejarte abierta la invitación para que conversemos nuevamente dentro de unos meses o unas semanas y hablar un poquito más de esta investigación que se está haciendo en la Universidad de Costa Rica sobre lo que es la violencia obstétrica en nuestro país. Así que espero poder contar con vos por acá con todo gusto, en una próxima, muy importante, y detallar un poquito más cositas que dejamos por fuera. Claro que sí. A usted en su casa, bueno, lo esperamos a la vuelta de una semana, pero con una invitación muy especial. Dentro de una semana vamos a tener un programa especial de 1 hora, de 7 a 8 de la noche el jueves, igual sus repeticiones de 1 hora. Vamos a conversar un poco sobre las primeras mujeres que estudiaron en la Universidad de Costa Rica hace más de 70 años. Vamos a traer a algunas de estas primeras graduadas de la Universidad de Costa Rica en la década de los 50 para conversar un poco sobre todo este tema de la mujer, sus derechos y la educación superior. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una semana. Un total de 176 atletas de la UCR ya están listos para representar a nuestro país en la 6ª edición de los Juegos Deportivos Universitarios de